La humanidad tiene medios para acabar con la pobreza y el deber de erradicarla. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Derechos Estamos Apañados, el podcast del Grupo de Participación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, donde hablamos sobre derechos, desigualdades y políticas sociales. El episodio de hoy lo hacemos en colaboración con la red estatal y es muy especial. Ya sabéis que EAPN es la red de lucha contra la pobreza y la exclusión social y no podemos enfrentar esta lucha desde una posición ciudadana únicamente. En primer lugar, voy a presentar a las personas que me acompañan y que van a ser las encargadas de la entrevista, que son Mamen y Agustina. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Hola, muy bien, gracias. El episodio de hoy está enmarcado dentro de los datos de la encuesta de condiciones de vida que elabora el INE cada año y que muestra con datos cuantitativos cómo le está yendo a la ciudadanía de nuestro país en materia de pobreza, exclusión, empleo en el hogar y calidad de vida en general. Los datos recién publicados y referidos al año pasado nos muestran que hay una estabilidad en la mayoría de los ítems consultados a la ciudadanía, situación que nos hace plantearnos una pregunta clave. ¿Qué grado de dependencia tienen las condiciones de vida de la ciudadanía respecto a la acción del Gobierno? Nadie mejor que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para respondernos a esta pregunta y otras más, y que tenemos el placer de tener con nosotras. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un placer estar aquí con vosotras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a dar paso a Mamen y Agustina para que empiecen con la entrevista. Muy bien. Gracias, Ade. Bienvenida, señora ministra. Soy Mamen y en nombre de muchas personas que nos vemos reflejadas en esta encuesta, quiero plantearle una serie de preguntas. Para empezar, según los datos de la encuesta de condiciones de vida, 1 de cada 4 personas en España está en riesgo de pobreza o exclusión social. Desde el Gobierno estatal, ¿qué políticas considera más eficaces a la hora de amortiguar las situaciones de pobreza? Bueno, en primer lugar, dejadme por favor que comparta con vosotros los últimos datos que nos ha arrojado la encuesta de condiciones de vida. Bueno, porque hay datos que son positivos, porque es verdad que se mejoran todos los indicadores de pobreza y desigualdad en la última década en nuestro país. Pero, quiero ser muy clara, somos muy conscientes de que queda mucho trabajo por hacer. Por eso agradezco mucho espacios como el que me vais a dar esta tarde. Estamos viendo, no quiero tampoco perderme en cifras, pero cómo los hogares siguen recuperando poder adquisitivo. En 7 años, casi ya 8, bueno, pues las políticas puestas en marcha por este gobierno, como el ingreso mínimo vital o todas las mejoras que tienen que ver con la reforma laboral y con esos cambios por fin estructurales de nuestro mercado de trabajo que están viendo resultados, bueno, pues están haciendo que la renta de las familias haya crecido un 34% en 7 años. Esto es muy importante porque este dato supone que han crecido 14,5 puntos por encima de lo que ha crecido la subida de los precios, la inflación. Solo en un año, en este último año, la renta de los hogares han crecido más que en los 7 años del gobierno del Partido Popular. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, evidentemente, las políticas que está poniendo en marcha este gobierno, poniendo en el centro el ingreso mínimo vital, pero acompañado también de otras políticas, sobre todo relacionadas con fortalecer nuestro mercado laboral, en calidad y en cantidad, están dando resultados. Estamos todavía muy lejos de donde queremos estar. Indudablemente, bueno, pues hay que tener en cuenta que no son pocos los desafíos desde que el ingreso mínimo vital se puso en marcha en 2020, en plena pandemia. Bueno, pues nos han pasado muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que somos conscientes de que el gobierno despliega permanentemente el escudo social para paliar pues, la crisis inflacionista que vivimos, los desastres naturales por el cambio climático, llámese volcán de Palma o inundaciones o la guerra a las puertas de Europa desde la invasión de Putin en Ucrania. Así que, bueno, pues en este contexto tan complicado, aunque tengamos mucho por hacer, cierro con un mensaje de que la pobreza se ha contenido. Ahora, tenemos que seguir en esta línea para mejorar muchísimo más las cifras. Señora ministra, soy Agustina, compañera de Mamen. Yo quiero saber cuál es el objetivo de su gobierno en la reducción de estos datos de pobreza. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentáis como gobierno y cómo tenéis pensado frenar y reducir situaciones de pobreza y exclusión social en el país?
yo creo que estamos todos de acuerdo, es que la pobreza es un desafío, es un fenómeno que se tiene que abordar de una manera interdisciplinar, de acompañamiento también a las personas. No se puede analizar una medida sola, sino que hay que abordarlo de una manera integral, porque evidentemente, bueno, pues hay una... En el centro os decía que está el ingreso mínimo vital, que es una parte muy importante, pero solo es una parte porque el siguiente paso son muchas políticas que tienen que ver con competencias de las comunidades autónomas, por ejemplo, la educación, la vivienda, los servicios sociales, las políticas activas de empleo. Está claro que no podemos luchar contra la pobreza solos, tiene que ser una acción conjunta. Y en este sentido, evidentemente, hay cuestiones muy positivas. Por ejemplo, cuando se revalorizan las pensiones por ley, y las pensiones suben por encima de la cesta de la compra para paliar los efectos de la inflación, estamos consiguiendo que más de 9 millones de personas, y son datos además que manejáis vosotros mismos, caigan en la pobreza, porque las pensiones no solamente protegen al pensionista, hay una red familiar en torno a unas pensiones que se revalorizan y se revalorizan todavía mucho más las mínimas, las pensiones de personas más vulnerables o el ingreso mínimo vital, que sube este año por encima del 11%, no solamente el 2,7%, que es lo que ha subido la cesta de la compra. Pero como decía, evidentemente tienen mucho que decir las comunidades autónomas y es muy triste comprobar que las comunidades autónomas han reducido sus recursos para luchar contra la pobreza. 600 millones han reducido las rentas mínimas que estaban llamadas a convivir con el ingreso mínimo vital, porque era un ejercicio conjunto. El hecho de que, por ejemplo, una comunidad como Extremadura elimine la gratuidad de los comedores escolares o no invierta en el 0 a 3, eso hace que la manera de luchar contra la pobreza pues se le atribuya solamente al ingreso mínimo vital, con lo cual la eficacia se pierde. Es muy importante el abordar esto de una manera absolutamente interdisciplinar. Y en eso es en lo que estamos, en fortalecer las políticas que vienen del Gobierno de España, pero exigir también responsabilidad al resto de administraciones, que tenemos que estar todos a una en esta lucha contra la pobreza. Un dato, señora ministra, yo soy pensionista, Ujú. ¿vale? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la valoración del impacto que ha tenido el ingreso mínimo vital y las pensiones en la vida de las personas? Y en relación a esto, ¿qué opinas sobre la derogación del decreto ómnibus? Bueno, como decía, las pensiones y el revalorizar las pensiones ya garantizado por ley ha hecho y ha protegido a más de 9 millones de personas. El ingreso mínimo vital está llegando a más de 2 millones de personas, de los cuales 1 millón son niños y niñas. Así que detrás de cada una de estas medidas hay rostros, hay caras, hay esperanza, hay personas que pueden bueno, desarrollar sus proyectos de vida, ¿no? El Gobierno de España tiene experiencia y lo viene haciendo en desplegar escudos sociales que permanecen además de manera estructural, medidas de seguridad social, de bonificaciones, de ayudas directas, de fortalecer los seguros. Eso es todo lo que venimos haciendo. Le llaman algunos decreto ómnibus. Tú misma, Mamen, le has llamado decreto ómnibus, pero es un decreto eminentemente social que lleva medidas de prorrogar ayudas de la DANA, el bono eléctrico para familias vulnerables, de evitar desahucios a familias extremadamente vulnerables, de médicos de atención primaria, pediatras y médicos bueno, generalistas. Son medidas sociales y es lo que venimos desplegando constantemente para paliar, da igual que se llame una borrasca, que se llamen inundaciones, que se llamen, son miles de medidas las que estamos desarrollando y para los que se busca el consenso. Y son lo que está haciendo, bueno, pues un planteamiento que tenemos muy claro. España tiene buenos datos macroeconómicos, estamos creciendo en lo macro, en lo que la gente no toca, pero ese crecimiento le hemos puesto el adjetivo de sostenible. Y eso estamos demostrando que estamos reduciendo brechas de pobreza y de desigualdad a la vez que estamos creciendo de una manera consolidada. Pero no podemos crecer solamente mirando cómo crece el PIB, sino que hay que crecer midiendo como estamos haciendo, cómo se reducen todas las brechas que hay para que no se quede nadie atrás. Ahora vamos a pasar a preguntarte por la pobreza infantil. Vale. La pobreza infantil ha disminuido el año pasado, aunque sigue
manteniéndose muy elevada. ¿Qué estrategia veis más conveniente para defender los derechos de las niñas y adolescentes para que tengan una vida más digna? El compromiso es brutal. Mira, la pobreza infantil, decíamos al principio que habían bajado los datos, la pobreza infantil es la que más ha disminuido. Yo no vengo aquí a hacer ningún mensaje triunfalista porque queda muchísimo por hacer, ¿eh? Insisto, pero de los 2,5 millones de beneficiarios del ingreso mínimo vital, hay más de 1 millón que son niños y niñas. La pobreza infantil es algo prioritario para el Gobierno de España. Porque el ingreso mínimo vital es una política viva que desde que se implementó en el año 2020 han ido incorporando otras actuaciones concretas. Creamos el complemento de ayuda para la infancia, que refuerza la cobertura del ingreso mínimo vital. Tiene un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo y está llegando a más de 550.000 hogares. Es un complemento que cuenta con unos umbrales para poderlo percibir más amplios. Por eso no solamente protege a familias en situación de pobreza severa, sino que también llega a hogares con rentas más bajas o moderadas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, puede pedirlo una familia de 2 adultos y 2 menores con ingresos de hasta 4.800 euros al mes. 2 adultos y 2 menores. Esto amplía el alcance de la red para luchar contra la pobreza infantil. En este año hemos llegado a un 20% más de menores. Estamos reduciendo brechas de cobertura. Pero insisto, la pobreza infantil, cuando ves que a pesar de que tengamos este complemento de ayuda a la infancia, ves como una comunidad como Extremadura elimina los gratuidad de los comedores escolares, pues es perder eficacia que podríamos hacer si actuáramos conjuntamente, además en un momento en el que las comunidades autónomas se les ha puesto muchos recursos a su disposición. Seguro que habréis oído hablar de la financiación autonómica, de la quita de la deuda. Bueno, hablamos de esto, hablamos de darles recursos para destinar y decir, oye, tengo el CAPI, el complemento de ayuda a la infancia, vale, pues mira, yo voy a dar gratuidad en los comedores, mira, yo voy a establecer y fortalecer la del 0 a 3. Todo eso lo que viene a hacer es ser más fuertes contra la pobreza infantil. Señora ministra, en unos meses se pretende realizar una regularización masiva de inmigrantes. Ya sabrá que eso me pone muy contenta, ya que soy inmigrante. Yo quiero saber qué impacto esperáis tener con esta medida que va a facilitar la vida de muchas personas. Pues mira, todo el impacto que se espera, Agustina, es positivo, porque son personas que ya están aquí y que estamos, bueno, pensando en que, bueno, tenga esa regularización extraordinaria que estamos preparando, va a ser su primer paso para la plena integración, ¿no? Para que estos ciudadanos que ya están aquí ejerzan sus derechos y también sus obligaciones. Así que entiendo que estamos haciendo justo lo correcto. Y además tenemos experiencia, fíjate. En la Dana de Valencia también hicimos un procedimiento de regularización, porque se perdieron muchísimas personas de todos estos, de Paiporta, de todas de estas localidades desoladas por la Dana, perdieron documentación, si estaban en curso de tramitación, bueno, pues fue un drama, ¿no? Bueno, se consiguió la regularización de 27.000 personas en la Dana de Valencia, con lo cual, pues hemos visto que no tenía sentido desplegar un escudo social para proteger a personas que lo habían perdido todo, pero que no podían pedir ningún tipo de ayuda porque no tenían ninguna documentación. Así que es hacer lo correcto, justicia social, y yo me alegro mucho de que te alegres. Sí, y muy bien esa palabra justicia social. En otro ámbito, desde hace un tiempo se ha instalado un discurso de odio en torno a los prejuicios que existen, especialmente con personas migrantes, personas pobres, minorías étnicas, etc. ¿Cuál es el plan del gobierno para combatir los delitos y discursos de odio? Pues mira, vivimos el verano pasado un espectáculo vergonzoso en Torre Pacheco, allí en Murcia, y lo que estamos haciendo es monitorizar. Tenemos una herramienta que es el Overaxe. Estamos monitorizando los discursos de odio en redes sociales. Hemos creado un grupo de trabajo con las plataformas, con TikTok, con Instagram, con las principales plataformas. Les hemos llamado a la acción y estamos viendo ya resultados, porque por primera vez hay un 50% de retirada de discursos de odio racistas y xenófobos en redes. Un 50%, el otro 50% no se retira, pero es que veníamos de porcentajes más bajos. Por eso es muy importante, estamos monitorizando y estamos muy comprometidos
porque lo que pasa en las redes sociales, a veces, como en Torre Pacheco, no se queda solo en las redes sociales, sino que impregna nuestras calles. Así que también estamos trabajando en un plan de integración y convivencia para que en esta sociedad pues no haya ningún resquicio por donde se pueda colar el odio, ¿no? Pero también hago un llamamiento a la responsabilidad de todos los responsables públicos. Tenemos que cuidar muchísimo los discursos, ¿no? Ya no vale con ser un discurso no ser racista, sino que hay que ser manifiestamente antirracistas, ¿no? Y me vais a permitir, por ejemplo, ahora que acaba de pasar, ¿no? Os invito a ver la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl, ¿no? Bueno, pues Yo la vi. es una buena noticia el tener Sí. una persona que tiene un papel importantísimo, un espectáculo deportivo de máximo nivel, el compromiso que demostró, el llamamiento a la cultura y lo bonito que fue, bueno, pues porque al final Estados Unidos es un país que no se entiende sin memoria, sin el aporte de los migrantes, fundamentalmente latinoamericanos, como España, ¿no? Y yo creo que eso es lo que desde el gobierno aplaudimos, ¿no? Muy bien, yo pude ver esa parte y estamos de verdad muy contentos con ese mensaje que él llevó de unidad y que nosotros sumamos. Eso me Claro, encantó, me encantó. No me gustan las letras de sus canciones, pero sí me gustó el mensaje, me fascinó. estuvo Sí, fenomenal. Al final, un poco lo que queremos hacer con espacios como este, con estos episodios, también es tener contacto con las personas que tenéis esa relevancia pública para, bueno, al final trasladar desde lo pequeño que somos nosotros en Castilla-La Mancha, las personas que forman parte del grupo, trasladar esa movilización ciudadana a personas que tenéis esa relevancia. Entonces, bueno, este podcast es un ejemplo de ello. Voy a pasar a mostrarle unos audios. Nos han llegado en concreto 3 con participantes de otras redes territoriales. En este caso han sido Extremadura, Asturias y Aragón. Y vamos a escuchar estos audios y a ver qué le parecen. Muy bien. Hola, mi nombre es Juan Francisco Bernal y soy de Extremadura y mi pregunta para la ministra sería que al respecto del requisito de acreditar 2-3 años de vida independiente, la pregunta sería la siguiente: ¿por qué el ingreso mínimo vital exige la emancipación previa a jóvenes que no pueden emanciparse? Muchísimas gracias. Hola, buenas, soy Fede de EAPN Asturias y mi pregunta es la siguiente. Hay muchas personas que hoy cuentan con empleo y aún así se encuentran bajo el umbral de la pobreza. ¿Qué acciones y medidas tiene pensadas el Ministerio para que tener un empleo sea suficiente para salir de la pobreza y no solo para sobrevivir? Soy Marifé, de Redes Aragonesa en Zaragoza. Buenas tardes, ministra. Estamos observando que a través de las redes la extrema derecha está captando a muchos jóvenes en situación de vulnerabilidad y que se sienten excluidos del sistema. Desde su Ministerio de Inclusión, ¿está realizando alguna acción para revertir esta situación? ¿Está solo el Ministerio o están en colaboración con otros ministerios o otras entidades? Muchas gracias. ¿Qué os Muy parece? bien. Bueno, pues a la primera pregunta, bueno, vamos a ver, efectivamente son 2 años, se ha bajado los 2 años los que se exige de emancipación, pero también quería compartir con él que hay excepciones. Quiero decir que, por ejemplo, jóvenes de 18 a 22 años en casos de violencia de género o cuando vengan de un centro de protección de menores, no se exige esa emancipación, ¿vale? Pero bueno, se ha bajado de 3 a 2 años y yo creo que también es un compartir que va en la misma línea de las rentas mínimas, ¿no? Pero insisto, que hay excepciones extremadamente vulnerables en los que se contemplan que no exista ese requisito. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con el empleo. Bueno, para empezar, el ingreso mínimo vital es una política, es mucho más que una paga, ¿no? Es mucho más. Es una política que busca la inclusión y la verdad que hemos tenido la ocasión de desarrollar unos itinerarios de acompañamiento donde hemos visto unas buenas prácticas. Fueron gracias a los fondos europeos, con proyectos en toda España, en diferentes comunidades autónomas. Por supuesto, también gracias, si no hubiera sido posible, a gente, a asociaciones, a entidades como EAPN, entre otras, ¿no? Y ahí tengo que agradecer porque esto, cuando hablamos de todos, también os reconozco el gran papel y el gran trabajo que hacéis. Y también decía, ¿no?, que el ingreso mínimo vital, desde que se ha puesto en marcha, se le han ido incorporando más cosas y una de las cosas que se incorporó fue el incentivo al empleo. El incentivo al empleo supone que personas que estén trabajando, que no tengan miedo
a poder perder la prestación en en un momento en el que se hace falta, porque por encontrar un empleo que puedas compatibilizar, incluso mejorar tu prestación compatibilizando el ingreso mínimo vital con el empleo. Eso es lo que pretende el incentivo al empleo, siendo conscientes de que el objetivo de la gente es salir del ingreso mínimo vital y desarrollar un proyecto de vida independiente y autónomo, ¿no? Y en tercer lugar, bueno, pues tenemos que ser muy conscientes, ¿no? De cuidar los mensajes, ¿no? Hemos hecho una campaña de difusión con un teléfono corto, el 020, con una campaña súper bonita, ¿no? Que va desde la televisión hasta las marquesinas de los autobuses públicos para evitar prejuicios, ¿no? Para lanzar mensajes de que evidentemente crecer y no dejar a nadie atrás es un gesto de un país que aspira a ser un país de justicia social y un país desarrollado. Chicas, ¿queréis decir vosotras algo en relación a los audios que habéis escuchado? A ver, yo opino que todos los partidos realmente tienen que estar unidos para que no haya discursos de odio. Se acabaría con digamos, el bullying de las redes sociales, ¿no? Es mi opinión personal. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, en cuanto a las notas de voz, para mí todo ha quedado bastante claro. Lo que quisiera, como resumiendo ya, la importancia de la regularización masiva es sumamente interesante. Lo que quiero resaltar es que se va a lograr un gran paso. Esas personas van a cotizar en la seguridad social, que eso también es muy interesante, ya que los inmigrantes que van a pasar, vamos a decir, a las filas de la seguridad social, pero que también en el mañana van a obtener sus beneficios. En mi país yo cotizaba y me preocupaba por cotizar y me preocupaba por mi formación, por saber, conocer mis derechos. Si en mi país yo hacía las cosas correctas, pues en el ajeno mucho más. Pues muchísimas gracias por vuestras palabras. Yo me quiero quedar también con una idea clave, y es que sin la movilización ciudadana y sobre todo la labor y el compromiso del Gobierno, el objetivo de reducción de la pobreza es que sería imposible de conseguir. Así que nada, reitero mi agradecimiento a Elma por prestarte a dialogar y te tuteo porque has sido muy cercana con nosotros y eso nos facilita mucho. Gracias, Adelina, claro que sí. Quiero decirle que yo siempre leo todas sus noticias. Todas. Gracias, es un honor, gracias. Pues eso, muchísimas gracias por ofrecerte a dialogar con nosotras, porque al final es un grupo representativo de muchas personas en España y que las instituciones seáis cercanas, pues es algo, vamos, que dice mucho del compromiso que tenéis. Y a quienes nos escucháis, como siempre, muchísimas gracias por hacerlo y por apoyarnos. Os animo a seguir las redes sociales de APN Castilla-La Mancha y las redes sociales del Gobierno para no perderos ninguna actividad, y además en la descripción de este episodio van a aparecer enlaces de interés. Pues un abrazo a todas, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.